El derecho penal en la Edad Media, por Karen Lorena Pinzón, Lina Rocío García y Juan Sebastián Huertas. El derecho penal de la Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano, que comprende los siglos V y XV. La Edad Media es para el derecho penal un periodo de fusión entre el derecho romano, canónico y el bárbaro, concluyendo en un renacimiento del derecho romano intensamente modificado. Durante la Edad Media desaparece el Imperio Romano y con él la unidad jurídica de Europa. Las invasiones de los bárbaros trajeron costumbres jurídico-penales diferentes, contrapuestas muchas de ellas a los principios del derecho del Imperio Romano. A medida que el señor feudal fortalece su poder, se va haciendo más uniforme el derecho como fruto de la unión del antiguo derecho romano y de las costumbres bárbaras. Así cobra fuerza el derecho canónico proveniente de la religión católica que se imponía en Europa por ser la religión que se había extendido junto con el Imperio Romano. En derecho penal canónico, casi toda la justicia estaba dominada por la idea religiosa. Los atentados contra el dogma, las personas y cosas de la Iglesia constituyeron los principales delitos de esta época y todas las leyes estuvieron inspiradas en el espíritu sacerdotal y religioso. Pero los canonistas establecieron muchos principios que todavía rigen en materia penal como criterios clásicos fundamentales. La escuela teológica estableció las bases del libre arbitrio, el cristianismo humanizó los castigos en el sistema de las penas y se llevó a aceptar el principio de la individualización de la pena. El derecho penal canónico en su origen tuvo vigencia general al llegar a la Edad Media, pues su jurisdicción se extiende por razón de las personas. Es por eso que tuvo un desarrollo lento como el crecer del número de hechos que se consideraban como delitos, los cuales pueden sintetizarse en elemento subjetivo, el cual dice que se exige que todo delito se diera al ánimo. La clasificación de los delitos. Se distinguió la moral del hecho y se subdividieron en tres categorías. Delicta eclesiástica, la cual atenta contra el derecho divino. Delicta mere secularia, la cual lesiona tan solo el orden humano y se pena por el poder laico. Y la delicta mixta, la cual viola tanto una esfera como la otra y son penados por ambos poderes. Es decir, que entre las penas podemos citar ya sea la intervención en monasterios, la reclusión en celdas, las penitencias públicas y la excomunión. El derecho penal germánico es el conjunto de usos y de prácticas sociales observados por los diferentes pueblos llamados bárbaros, los guerreros que habitaron en los primeros tiempos las orillas del Rin y los altiplanicies de Asia Central. Estos pueblos no tenían derecho escrito, sino simples costumbres que luego fueron modificando con la vinculación de germanos con las costumbres romanas. En los primeros tiempos existió la venganza divina y la venganza de sangre. Después de la invasión bárbara se acrecienta el poder del Estado. Se limita la venganza de sangre que se extendía antes a la familia y se aceptaba la composición. La pena al principio tenía solo el carácter de venganza y se va convirtiendo hacia el sentido intimidante. La concepción del delito es objetiva, no se piensa en la culpabilidad, sino en el resultado dañoso. No parece existir la tentativa. Para los germanos, el principal elemento en un delito es el daño causado y no la intención de causar dicho daño. El derecho germánico penal descansa sobre la premisa que quien rompe la paz se coloca él mismo fuera de la paz, generándose una guerra entre el malhechor y su víctima, o simplemente se traduce la guerra entre los cispes de los involucrados. La Santa Inquisición fue una institución especial de enjuiciamiento e investigación creada por la Iglesia Católica Romana durante el Medioevo para luchar contra el libre pensamiento. Ideada para luchar contra la herejía, es decir, aquellas creencias que se contraponen a lo enseñado por la Iglesia Católica. Vio su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. La Santa Inquisición medieval fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia. Posteriormente se implementó en toda Europa, luego en algunas partes del mundo, por ejemplo en Colombia con la conquista española. En los juicios de la Inquisición no se nombraban abogados ni se comunicaban a los enjuiciados el nombre de los testigos. Lo principal para los jueces era conseguir la confesión del acusado, lo que llevó a la utilización de la tortura. Con la Santa Inquisición surgieron diversas formas de tortura. Los herejes eran encarcelados sin ser acusados formalmente y eran encadenados en frías y hediondas mazmorras infestadas de insectos y ratas.
por semanas, meses o años, los cuales se transformaban en décadas. Siempre el inquisidor y el obispo debían estar presentes. La silla del interrogatorio. Se trataba de un utensilio básico del inquisidor. La víctima sufría atrozmente desde el primer momento del interrogatorio. La silla era una especie de trono que estaba completamente forrada con pinchos de entre 3 y 5 centímetros de longitud y que tenía unas gruesas correas de cuero con el objetivo de inmovilizarlo. Mientras el reo se encontraba atado a la silla, el alguacil de turno le preguntaba sobre las cuestiones que le habían llevado a ser detenido o detenida. Entre los instrumentos y técnicas de tortura se encontraban, por ejemplo, el aplastapulgares, el potro, la rueda, la doncella de hierro, la pera de la angustia y uno de los más conocidos, el toro de Falaris, que era un instrumento de tortura donde el ajusticiado era introducido al interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alariados y los gritos de la víctima salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. Durante la Inquisición, los delitos que se castigaban eran la herejía, la apostasía de la fe, que era el abandono total de la fe católica para profesar alguna otra religión, las adivinanzas y hechicerías, la invocación de demonios y brujerías, delitos de los no sacerdotes que celebraban misa, de los clérigos que contraían matrimonio y de las blasfemias, que eran afirmaciones injuriosas contra Dios, la Virgen y los santos, así como contra las cosas sagradas en general. El papel de la religión y el derecho penal. La religión no solo fue la columna vertebral de los procesos penales desastrosos de la época, sino de los siglos siguientes. Por ello, la gran denuncia que hace César Beccaria en su libro de los delitos y de las penas. La religión estaba por encima de la ley. La religión y política eran inseparables. La religión no solo cobijaba al judío, sino a toda la raza humana, incluyendo creyentes y más aún a no creyentes. Se instituyó un totalitarismo. Todos los delitos son pecados, así como todos los pecados son delitos. Derecho civil, penal y moral son la misma cosa ahora. Así, el derecho penal virará de antigüedad grecorromana a la idea del odio del pecado, y todo acto exige una postrera sanción. Se da inicio a la macabra justicia minuciosa y cruel. Acción y omisión. Creencias, pensamientos y deseos le pertenecían a la Iglesia. Todo se penaba. La pena tiene una función de expiación por cuanto sirve para limpiar el alma del delincuente y cualquier sufrimiento justifica con base en el apremio espiritual. Así el arrepentimiento haya de lograrse. Lo antijurídico penal, que toda conciencia religiosa, se daba en que todo delito era una grave corrupción de la conciencia misma del delincuente, con lesión al prójimo y a Dios. Aquí encontramos entonces tres aspectos a resaltar: la ofensa personal, la de corrupción para la misma conciencia; ofensa social, grave ofensa al prójimo; y la ofensa religiosa, lo más grave, lo errado. Esta ley penal era un arma creadora de miedo colectivo y así transformadora para el control del terror y la pena en intimidación. Solo los nobles y las altas castas estaban exentos del tormento y solo delitos extremadamente graves se les enjuiciaba, pero tampoco no recibían azotes y penas corporales, solo pagaban un indulto al sacar, pagando en la Cámara Real un rubro específico. Los esclavos sufrían de penas corporales al no tener patrimonio. Los dueños no pagarían, de todos modos, así bajando la estratificación. Entre más arriba estuviese en la pirámide, la pena era menos dura, por lo que había una gran desigualdad en todas las leyes del derecho, lo cual no se debía seguir permitiendo en esta época. Muchas gracias.